Sanar una herida emocional es algo que en realidad no tiene ningún misterio. Te voy a explicar súper bien en qué consiste y cómo lo puedes hacer tú sola en tu casa día a día sin necesitar ir a un terapeuta. Y si, bueno, si en algún momento necesitas ir, bienvenido sea. Pero bueno, si no es una herida demasiado... Vamos, yo te voy a dar las pautas para sanar cualquier herida emocional, ¿vale? Una herida emocional es simplemente un dolor que ha sido desatendido cuando se formó pues como una herida que puedes hacerte en la rodilla cuando te caes, se forma en un momento dado cuando pasa algo que te daña, que te hace daño. Generalmente suele ser en la infancia es cuando se graban los dolores con más intensidad y dejan más secuelas, ¿no? Porque somos más vulnerables y nuestro cerebro es más moldeable. Entonces es cuando más aprendemos y no tenemos todavía un filtro establecido, no tenemos esa capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal, simplemente lo aceptamos todo tal cual. Todo lo que vemos y todo lo que ocurre en nuestra vida, pues lo asumimos como que la vida es así, lo aceptamos sin juicio, ¿vale? No tenemos todavía la capacidad de juzgar. Entonces aceptamos que el mundo es así, entendemos que así son las cosas, ¿no? Entonces pasa algo que nos duele y a lo mejor no, si no hemos tenido a la madre que está ahí pendiente y que nos dice, ay, ¿qué te ha pasado? Ven, desahógate. Y si no, si esa madre o padre, figura parental, no se ha tomado el tiempo para ayudarte a interpretar eso que ha ocurrido de una manera que no sea tan dolorosa, o sea, que alguien que te permita expresar el dolor, que no te diga, ay, cállate, que no ha pasado nada, ¿no? Y que además te ayude a colocarlo en tu mente y a darle un significado, que dentro de que puede que haya sido algo malo, pues que por lo menos puedas sacar un aprendizaje y que le veas las ventajas, pero siempre permitiendo que tú puedas expresar primero el dolor, ¿no? No puedes cortarle a un niño que está llorando de verdad porque está angustiado, porque le está pasando algo, no puedes decirle que no llore. Entonces le estás enseñando a reprimir sus emociones y eso no es sano. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos han ocurrido esas cosas, a lo mejor no hemos tenido esa figura parental que nos ayude de esa manera, que sería lo correcto, sería lo ideal, pero claro, a los padres pues no hay lo que se dice una universidad para padres, ¿no? Entonces hacen lo que pueden, pero bueno, pues generalmente no pueden hacer esto, no se hace esto, entonces quedan heridas. ¿Y qué hacemos? Somos pequeños, aceptamos eso y ponemos un parche de manera automática, nuestro cerebro tapa esa herida para poder continuar, la amortigua, es como si tú te pones una venda para poder seguir andando, ¿vale? Esa herida no está curada, no ha sido atendido ese dolor y sigue ahí, pero la has tapado para poder funcionar. Eso es un mecanismo, ya te digo, absolutamente automático del cerebro para la supervivencia. Entonces pasan los días, pasan los años y tú vas acumulando capas que van tapando más y más esa herida. Porque no te das cuenta, no eres consciente. No tenemos esa educación emocional tampoco en el colegio ni nada. Entonces te haces adulta y todo va normal, aparentemente, hasta que de repente un día ocurre algo. Imagínate que tienes esa venda ahí, pero de repente alguien te pone el dedo ahí, te toca ahí y te duele muchísimo. Imagínate que estamos hablando de una herida de abandono, que cuando eres pequeña, yo qué sé, tu padre se fue de casa, ¿vale? Y tu madre se quedó tan mal que no pudo tampoco ocuparse de ti, que estaba la pobre mujer sobreviviendo ella. Entonces no pudo ocuparse de lo que estabas sintiendo tú, que era un abandono, que alguien se aleja y deja de cuidarte, ¿vale? Que es tu padre, alguien que tiene que cuidarte y deja de hacerlo. Entonces, vale, todo esto que te digo, y luego eres adulta, todo normal, hasta que de repente estás con una pareja y de repente él rompe contigo, en las circunstancias que sean. No necesariamente tiene por qué ser una cosa horrible de esto que te dejan de la noche a la mañana por WhatsApp o algo así, sino no, simplemente alguien decide romper de mejor o peor manera y tú sientes un dolor insoportable de abandono, te sientes abandonada, ¿vale? Ahí es como cuando te digo, alguien ha tocado esa herida,
alguien ha hecho algo que no es golpearte, que no te generaría una herida así de por sí. O sea, todas las personas tienen derecho a romper una relación sin estar oficialmente abandonando a nadie, porque ya somos adultos. Entonces, bueno, esa persona no está haciendo nada malo, nada, no te está agrediendo, pero a ti te duele como si te estuvieran, bueno, matando, ¿no? Entonces ahí dices, ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué me pongo así, no? Entonces te empiezas a dar cuenta de que algo pasa y entonces te das cuenta de que hay una herida sin sanar. Y ahí es cuando escucharás por todas partes, ¿no? Hay que sanar las heridas emocionales, ¿no? Pues se trata de esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando ocurre eso, siempre te van a ocurrir. Yo pongo este ejemplo, pero según las heridas que tengas, que bueno, son varios tipos, pero bueno, siempre te va a ocurrir algo que te ponga el dedo en la llaga, ¿vale? Y siempre que algo te duela mucho en lo cotidiano, va a ser que ya tenías previamente una herida sobre esa temática, ¿vale? Entonces, bueno, en el caso que hemos puesto de la herida de abandono, tú puedes utilizar esa situación de que esa persona ha roto contigo para, tú ya que te das cuenta que tienes una herida ahí, la manera de sanarla, puedes hacerlo con ayuda o sola, pero lo que tienes que hacer es atender ese dolor. Ese dolor que no pudo ser atendido cuando eras pequeña, ahora tienes que hacerlo. Porque si tú lo vuelves a tapar y te vas de fiesta y te emborrachas y no sé qué y haces mil cosas o empiezas a salir directamente con otro para, venga, a ver si con este otro se me quita el mal de amores, entonces estás tapando la herida otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Pues va a volver a pasar algo. Las heridas sin cerrar, de alguna manera, te lo van a mostrar, ¿vale? Porque tú con esa herida abierta estás atrayendo situaciones de ese tipo. No es que las atraigas, sino que tu inconsciente las genera para que tú puedas sanar la herida. O sea, estamos en esta vida para sanar, para evolucionar siempre. Entonces, si tú estancas tu evolución, la vida siempre te va a estar dando señales para que tú sanes. Es ley de vida. La evolución es natural. Entonces, bueno, si tú te niegas a evolucionar, pues vas a estar todo el rato como recibiendo avisos cada vez más fuertes. A lo mejor un día pues tienes que ser un accidente o algo, ¿no? Entonces, bueno, conviene que empieces a sanar las heridas. Y cuando pasa esto, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se atiende ese dolor? Bueno, pues tú tienes que imaginarte, tú eres adulta, pero hay una parte de ti que está pero sufriendo muchísimo. Imagínate que es tu parte de niña. Tú imagínate que tienes aquí a tu lado a una niña de, ¿qué edad tenías cuando te abandonó tu padre? 4 años. Bueno, pues imagínate que estás con una niña de 4 años y tienes que consolarla. O sea, tienes que darte a ti misma el espacio para poder llorar. Si no conectas con el llanto, pues puedes escribir todo lo que sientes. Aunque a ti te parezca que son sentimientos que no, o sea, que son demasiado fuertes para lo que ha pasado. Dices, pero si yo solo llevaba 2 meses saliendo con este chico, ¿por qué me pongo así? ¿Por qué lo estoy pasando tan mal? No lo entiendo. Bueno, pues es porque tienes una herida previa. Estás llorando, estás sintiendo la herida de antes. Hay algo mucho más gordo que como ocurrió cuando eras muy pequeña, pues lo magnificaste muchísimo, claro, porque cuando eres pequeña dependes totalmente de los adultos que te cuidan. Entonces, un abandono de un adulto, pues es terrible, realmente. En la edad adulta no es tan así, porque supuestamente eres independiente, tienes recursos para seguir adelante. Pero te duele muchísimo porque resulta que tienes esa herida. Entonces tú tienes que atender a tu parte de niña como si... Eso es, o sea, trátate a ti misma como si fueras una niña pequeña, que está sufriendo mucho. Entonces tienes que darle tiempo, tienes que darle un tiempo para escucharla. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que tú te permitas un rato al día o 3 días seguidos, cógete un fin de semana para ponerte películas lacrimógenas de estas y llorar y llorar y llorar. Llora lo que estás sintiendo tú. Escríbelo, háblalo, pero con la conciencia de que estás sanando el pasado. O sea, tú tienes que utilizar lo que te está ocurriendo ahora, lo que estás sintiendo ahora por esa persona,
ahí es donde empiezas a tirar de la madeja. Tú empiezas a escribir, por ejemplo, imagínate que lo haces escribiendo, empiezas a escribir, porque claro, me ha dicho, porque yo le quería, porque no sé qué, porque me ha hecho esto, porque entonces me he sentido así, porque ahora pienso que qué va a ser de mí, porque yo no voy a conseguir a nadie, porque en realidad pienso que claro, es porque soy demasiado fea, porque soy demasiado gorda, porque soy demasiado tonta, porque será, pero no entiendo. O sea, das rienda suelta a lo que a lo que acaba de ocurrir en el presente. Y luego poco a poco empiezas a hilarlo y a darte cuenta de que en realidad son frases que son más de la niña de 4 años, ¿sabes? Y entonces empiezas a escribir ya lo que pasó cuando tenías 4 años y empiezas a ponerle palabras ya de que estás hablando de tu padre, de aquello que ocurrió. Sanar una herida emocional es sencillamente permitir que el dolor se exprese. Es como dejar la herida abierta y sentir el dolor, permitir que duela, en lugar de intentar curarla, taparla, aplicarle ahí algo para quitar el dolor. No, 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 no quites el dolor. No quites el dolor. Es que tienes que sentirlo. Es tu vida, es tu aprendizaje, por algo te ha pasado, tienes que pasar por ello. Sé valiente, ahí tienes que ser valiente. Si no vas a estar otra vez repitiendo y repitiendo y repitiendo la misma historia. Merece la pena que te pongas un par de días o 3 a llorar como una magdalena por las esquinas, a escribir, a cogerte el paquete de Kleenex y el helado, lo que quieras, pero ponte a ello. Y si ves que no puedes conectar con el llanto o que necesitas ayuda, que no hay manera de conectar, pues entonces pide ayuda. Yo me dedico a esto. Hay muchísimas terapias que puedes solicitar ayuda. O sea, no solamente tienes que ir al psicólogo, no se trata de que, ay, es que estoy loca. No, los psicólogos te ayudan a expresar las emociones. Y hay todo tipo de terapias que te pueden ayudar. O sea, que no te rindas, ¿sabes? O sea, hay recursos. Puedes también hablar con una amiga. Es hablar, es expresar el dolor. Entonces, es así, cada vez que ocurra algo en tu vida que te duela, si te duele mucho, pues nada, es sentirlo. Atrévete a sentirlo, que no pasa nada, que es llorar, o sea, que tampoco te están torturando, simplemente es llorar. Y una vez que te decides a llorar, el llorar en sí no es tan desagradable, al contrario, es un alivio. Es desagradable cuando no estás conectando con el llanto, porque entonces estás como, ¿sabes? Como cuando, yo qué sé, cuando dices, te van a poner una inyección y estás ahí sufriendo porque te van a poner la inyección. No, no quiero, no quiero, no quiero. Y al final luego es un pinchazo, vale, sí, duele, pero oye, y luego ya está, en un momento se pasa. Pues esto es lo mismo, pero no es tan rápido, pero tampoco es tan doloroso como un pinchazo. O sea, luego ya cuando te pones a llorar es un alivio. O sea, es agradable llorar cuando tienes ganas, ¿vale? Es mucho peor cuando estás ahí sufriendo y tapando. Eso es no estar, eso es no vivir, eso es vivir como desconectado de lo que sientes. Y eso es una forma de vivir que es muy triste, es mucho peor. O sea, es 1000 veces mejor llorar, bueno, pero en plan sin límite. O si lo que tienes es más rabia, porque existe también la herida de injusticia, tenemos la herida de abandono, rechazo, injusticia, traición, abandono, eso es, son 4, ¿no? O 5. Así, y humillación, ¿vale? Entonces, cada herida pues produce unas emociones típicas, ¿no? De esa herida. Cuando sufres injusticia generalmente suele generar rabia, ¿no? Pero también tristeza, cuando te sientes injustamente tratada. El rechazo pues suele producir vergüenza, culpa y también tristeza. Por ejemplo, el abandono, miedo, tristeza. En todas puede aparecer miedo. La traición suele generar rabia
pero luego también rechazo, puedes sentirte rechazado cuando te traicionas, pensar que te están rechazando a ti, cuando en realidad te están traicionando, y puede generar también luego tristeza. Entonces, bueno, se trata de eso, de identificar, conectar con esas emociones, y si no te resulta tan fácil llorar, pues bueno, hay personas que somos muy mentales, que no nos resulta tan fácil conectar con las emociones en un principio. Entonces, bueno, pues le puedes dar salida a ese dolor de manera mental, que es hablándolo sin llorar y sin dar golpes, ¿vale? O escribiéndolo. Si no tienes con quién hablar, lo escribes, ¿vale? Y bueno, puede ser eso, la manera de expresar la tristeza, pues es llorar. La manera de expresar la rabia, pues es gritar, dar unos golpes, ¿no? La vergüenza, pues nada, es expresar, sí, se siente como, sí, más que nada sería como decirlo, ¿no? Me da vergüenza, darte cuenta de que sientes vergüenza de ti misma. Entonces, bueno, al final el mensaje que quiero transmitir es que tú puedes sanar tu herida. Y bueno, si tienes alguna duda me puedes preguntar. Pero vamos, ahí quedan un poco unas pautas, ¿no? Para que tú puedas, pues por lo menos empezar a indagar por ahí. Porque en realidad todos podemos sanar nuestras propias heridas. Es cuestión de, ya te digo, tener la valentía de afrontar ese dolor. Entonces, cada vez que te pasa algo, en vez de ya intentar pasar página, que a veces sí, hay que pasar página porque estás trabajando, porque estás haciendo algo, tienes hijos, pero un ratito podrás sacar al día para estar contigo y para hacerte cargo de esa parte de ti que es una niña que necesita tu atención, ¿vale? Es como que te desdoblas. Una parte de ti es la adulta y la otra parte es la niña. Entonces tú como adulta habilitas ese espacio y ese tiempo para que tú como niña puedas llorar, expresarte, escribir. ¿Sabes? Hay personas que expresan sus emociones en forma de arte, con una canción, no sé. Hay muchas maneras, indaga por ahí y bueno, cualquier pregunta que tengas, aquí estoy, ¿vale? Bueno, ánimo.